Hey, Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, como una promesa a Israel, el Señor nos ha enseñado esta verdad y nos ha dado la oportunidad de poder compartirla también. Alright, so un saludo a ustedes hermanos y a ustedes hermanas, aquí en otro video. Este video pues voy a tratar de hacer el punto rápido. Es algo que estaba yo estudiando aquí en Isaías 44, que hemos entrado anteriormente en este capítulo, pero solo quería entrar en un punto. Alright, yo nomás, pues, investigando, pues, y escrituras vinieron, temas vinieron, quería enfocarme en esto, alright, en versículo 3. Porque como sabemos, esto es una promesa que se le fue dado exclusivamente a Israel. Por eso en versículo 1, vamos a empezar, pues dice, Isaías 44:1 dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Right, so esto es exclusivamente a Israel, porque repite una y otra vez que él es posesivamente, es una posesión, a quien yo escogí, y esto es a Israel, dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Alright, so está hablando del espíritu siendo como aguas. Que esto, como dijimos otra vez, esto es una promesa para Israel exclusivamente. Y el Señor Yahawashi en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahawashi no había sido aún glorificado. Alright, so el punto de esto es de que está hablando de aguas como el Espíritu, que las escrituras también ponen las aguas como sabiduría. Hay varias escrituras, como Proverbios 18:4, o Proverbios 16:22, lo voy a empezar, dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Hay otra escritura, Proverbios 18, y ¿qué había dicho? Y 4, dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Por eso es que nosotros decimos que el Espíritu Santo es sinónimo con sabiduría. Y el Espíritu Santo es una porción del Señor Yahawashi, que habita en nosotros. Para poder entender, para poder agradar al Señor. Y eso, cuando vamos a Isaías 44 y lo ponemos que es exclusivamente para Israel, ahora entendemos por qué en Hechos 10 habla de que Cornelio y sus familia cercana recibieron el Espíritu Santo. Es porque esa era una promesa para Israel. Y y otro punto era como en Eclesiástico 24, porque Eclesiástico 24 yo la traduje desde aquí, y empezando en versículo 30, que esto aplica específica o empezando principalmente con los apóstoles, porque como dice aquí, yo también salí como un arroyo, porque cuando vas al principio del capítulo
habla de cómo la sabiduría se está personificando y está hablando, y los frutos que produce y el cuidado que produce. ¿Ok? Porque, como dice aquí en versículo 30, dice: yo también salí como un arroyo de un río, diciendo que es un brazo que sale de sabiduría. Es cuando entra la sabiduría a un hombre. ¿Ok? Y como dijimos, empezando en este tiempo con los apóstoles, man. Y también vino un hermano de otro campo. Yo no lo vi, ¿verdad? Solo que un hermano nos compartió esta escritura que ese anciano había dicho. ¿Ok? Y dijo que, dice: yo también salí como un arroyo de un río y como canal que entra en un jardín. ¿Ok? Que ese jardín, como dije, regaré mi mejor huerto, que representa a nosotros, hermanos. Son frutos, porque un jardín se necesita cuidado. ¿Ok? Dice, regaré mi huerto y regaré abundantemente mi jardín. Y he aquí mi arroyo se volvió río y mi río se volvió mar. ¿Por qué? Porque se multiplicó, se hizo grande. ¿Ok? Dice: haré todavía que la enseñanza brille como la mañana y enviaré su luz hasta lejos. ¿Ok? Porque esto da entendimiento de cómo con una persona vinieron muchas personas, porque eso aplica a campos como el líder de nuestro campo, el anciano Mawatasak. Con él empezó uno y mira el gran fruto que hay. ¿Ok? Dice, versículo 33, dice: derramaré aún enseñanza como profecía y la dejaré para todas las generaciones para siempre. Miren que no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan sabiduría. ¿Ok? Y todo esto, cuando vas a Eclesiástico 24, da como la sabiduría se personifica. Y nosotros sabemos que la sabiduría personificada es el Señor Yahawashi. Porque en Sabiduría de Salomón 7, versículo 22, dice: porque la sabiduría es la obradora de todas las cosas. ¿Ok? Y también en ese capítulo de Eclesiástico 24 dice que en versículo 9 dice: él me creó desde el principio, antes del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto está aludiendo a alguien como el Señor Yahawashi. Alright, so como hemos sacado esta palabra logos, ¿ok? La palabra logos. Pero antes de eso nomás, porque pregunté, dice: los evangelios del Nuevo Testamento se escribieron en hebreo principalmente, ¿no? Porque eran hebreos israelitas, los discípulos, que se les atribuye ese libro. Y contestó, dice: aunque los discípulos eran hebreos y su lengua materna era el arameo, que esto es en cierta parte verdad, porque el arameo es una lengua que se empezó a hablar después del exilio babilonio. Ustedes, hermanos, pueden buscar esa información. Pero era la lengua común, no diciendo que no estaba el hebreo tradicional, el paleo hebreo, porque se ocupaba todavía en contexto religioso, en oraciones, en leer las escrituras, ¿ok? Y también estaba el griego. Porque aquí lo va a explicar. Dice, el consenso histórico y arqueológico es que los evangelios que han llegado hasta nosotros fueron escritos originalmente en griego koine. Pero hay un punto, como dice aquí: pensamiento hebreo, idioma griego. Aunque el idioma es griego, el alma de los evangelios es profundamente hebrea. ¿Ok? Y eso, hay que entenderlo. ¿Ok? Los autores usan estructuras gramaticales y conceptos del Antiguo Testamento, como el hablar y guardar del que hablamos. Porque esto él mencionó, porque es lo mismo que... Porque cuando vas a lo que el Señor hizo con Adán, que cuando lo creó lo puso en el jardín, nosotros sabemos que Adán en la reencarnación, o más bien el Señor Yahawashi es en su reencarnación o su encarnación o su generación anterior era como Adán. Y Pablo explica de eso en 1 Corintios 15, cuando dice que el primer Adán y el postrer Adán. ¿Por qué? Porque está hablando del Señor Yahawashi. Porque la regeneración o la reencarnación
es bíblica, es real, ¿ok? Y él fue puesto en el jardín, y ese jardín está, lo puso como a labrar y guardar. ¿Por qué? Porque esos son los, como dice aquí, man. Alright. Dice, los términos hebreos que menciona son clave, ¿ok? Labrar, que es abad, se traduce como trabajar, pero en el contexto del tabernáculo significa servir o realizar el culto sacerdotal. Dice, guardar, que es shamar, significa proteger o custodiar. La misma palabra usada para los levitas que guardaban la santidad del templo para que nada impuro entrara. Porque nosotros sabemos que a Adán, cuando se le fue dado la sabiduría y se le fue dado orden, se le fue dado el entendimiento de cómo agradar al Señor, cómo servirlo. Por eso es que sabemos cómo Abel fue capaz de darle un sacrificio que le gustaba al Señor. ¿Por qué? Porque las instrucciones de cómo adorar, cómo trabajar, cómo guardar, ya estaban hechas, man. ¿Ok? Pero en ese tiempo no fue escrito. Fue oral, se daba oral la ley. ¿Ok? Y como dice eso, bajo esta óptica, el Edén no era solo una granja. Porque todo eso está hablando poéticamente. Right? Dice, era el santuario original. Y esto es bíblico, man, porque en Ezequiel 36 habla de las alturas eternas. Eso regresa a lo que es el jardín del Edén, que eso está en Ezequiel 36, está hablando específicamente de Israel, de la tierra prometida, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la altura eterna. ¿Por qué alturas eternas? En las alturas, ahí se ponía lugar de adoración, que también representaba, ¿cómo se llama? Un lugar de un estatus de autoridad, que eso es lo que se le fue dado a Adán. ¿Ok? Dice, Adán no era un simple agricultor, era el primer sacerdote. Ya ves que, anyway, a esta palabra, a este trabajo, se le considera, porque el Señor Yahabushai, hasta él dijo que esta palabra, la verdad, era como una semilla. El evangelio era como una semilla. Y para plantar esa semilla, tú tienes que, trabajar la tierra. Y todo eso es, puesto poéticamente para entender las escrituras, man. ¿Ok? So, porque en Eclesiástico 24 también habla de la tierra de Israel. ¿Ok? Que puso como dice aquí, que ustedes hermanos pueden leerlo. Dice la conexión con Eclesiástico 24. Cuando Eclesiástico 24 dice que la sabiduría ejerció su ministerio en la tienda santa en presencia del Señor y luego se estableció en Sión, está diciendo que la sabiduría regresó al lugar donde Adán comenzó. Porque nosotros siempre Israel siempre ha existido desde el principio, man. No más que no se llamaban como Israel en el principio, eran conocidos como los hijos de Dios o los adamitas, los descendientes de Adán. ¿Ok? Pero anyway, después yo le empecé a preguntar eso. Y otra vez, right? Que si los evangelios que han llegado hasta nosotros fueron escritos originalmente en griego, koine. So esta aclaración es importante. Pensamiento hebreo, idioma griego. Aunque el idioma es griego, el alma de los evangelios es profundamente hebrea. ¿Y por qué saqué esto? Porque cuando vas en Juan 1:1, ponen al Señor Yahabushai como el verbo, que esa palabra como verbo en el griego es logos. ¿Ok? Cuando vas a Juan 1:1, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nosotros tenemos que entender con el pensamiento hebreo que regresa al Antiguo Testamento, qué es lo que se entendía por Dios. Cuando Juan escribió esto, él entendía Dios en el pensamiento hebreo, que era una estructura de poder, empezando con el Padre Yahweh, después el Señor Yahabushai, que en el Antiguo Testamento no se había revelado el Señor.
fue hasta este tiempo. Por eso aquí Juan está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, diciendo que el Señor Yahawashi estaba con los poderes. Porque cuando vas a Génesis 1:1, te explica que está hablando en más de uno, es en plural. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Para hermanos que no saben, Génesis 1:26 lo confirma. Dice, entonces dijo el Alahayam, que Alahayam, cuando vas a esa palabra por Dios, and God said, cuando ves esa, dice Alahayam, que el yam lo hace plural. Y dice gobernantes, jueces, seres divinos. ¿Verdad? Porque hasta nosotros los israelitas, nosotros caemos en la categoría de Alahayam, de dioses. Y no, y hasta eso está en las escrituras, en Salmos, está en Salmos. Creo que es 62. ¿O 68? ¿O 64? No sé. Un momento aquí. Creo que era 82. Salmos 82. Oh, sí. Y que esto estaba hablando de los israelitas, man. Y como dice aquí, versículo 6, que esto mismo es lo que citó el Señor Yahawashi. Yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo. Ya ves, porque si somos hijos de Dios, eso nos hace automáticamente hijos, digo dioses, man, con D minúscula. No igual que el Señor o el Padre Yahweh, porque aquí hay una estructura. Por eso a él se le llama el Altísimo, the Most High, como dice en inglés. ¿Ok? So, como dice aquí en Génesis 1:26, entonces dijo Alahayam, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque era más de uno. ¿Ok? Era más de uno. En inglés dice, let us make. Let us make. ¿Ok? Está en plural. But anyway. So, dice, en el principio era el verbo, que esa palabra por verbo, o la palabra, es logos en el griego, como dijimos, man. Que esto es lo mismo que conecta Yep. Bueno, aquí le ponen su salsa, ¿verdad? Pero cuando vas a la raíz de lo que significaba logos y por qué se puso ahí, que fue por el espíritu, man. Ok, logos. So, continuando con esta, le dije, entonces, ¿por qué en Juan 1:1 se le pone como logos? Dice, esa es una de las preguntas más brillantes que surgen al estudiar el texto, porque revela una traducción cultural. Dice, Juan usa la palabra logos, ¿ok? Pero su mente está pensando 100% en conceptos hebreos. La memra, que es la palabra creadora de Dios, y la hokma, sabiduría de la que habla Eclesiástico 24. Esta cosa siempre hace lo mismo, man. No me gusta cómo se escucha todo eso. Oh, no va a haber nada, man. Siempre hace lo mismo, man. Yo nomás lo pongo tengo niños y luego gritan, man. Anyway. So dice, Juan usa la palabra, pero su pensamiento es conceptos hebreos. Ok. Dice, aquí te explico por qué Juan hace este movimiento. El puente cultural. Right? Porque es una palabra puente. Dice, Juan escribió su evangelio en Efeso, una ciudad griega.
si usaba solo una palabra hebrea como Hokma o Menra, los gentiles no entenderían que estos gentiles está hablando de israelitas. ¿Ok? Israelitas que se hicieron o que estaban en un estado gentil antes de recibir este evangelio. Right? Dice, porque el evangelio es la buena noticia, y con esa buena noticia es la de vuelta, okay, la de vuelta de nuestra heredad, de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad. Porque Isaías 44 también conecta con lo que es, ¿cómo se llama? Ezequiel 37, man. Alright, so dice los israelitas gentiles ya explicamos eso. Dice, no entenderían la magnitud del concepto. Al usar logos, tomó un término que los griegos respetaban como la razón que sostiene el universo, que esto es, ¿cómo se llama? Lo que los estoicos entendían. Right? So le pregunté qué era el logos para los estoicos. Que los estoicos, como dice, para los estoicos, el logos era la razón universal, una inteligencia divina y activa que ordena, estructura y gobierna todo el cosmos. Right? Para ellos, para los estoicos, no es un Dios personal, sino una fuerza inminente, ley natural y destino que impregna la materia, haciendo que el universo sea racional y comprensible. Right? So esto era para ellos, pero como dijo, es un puente que usó logos, le dio un significado. El logos no es una idea abstracta, es Yahawashi. ¿Por qué? Porque por medio del Señor Yahawashi, como dijo Juan, ¿dónde está? No. ¿Dónde está, man? Juan 1 dice, en el principio era el verbo o logos, y el logos era con los poderes, perdón, y el verbo era un poder. Este era en el principio con los poderes. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Right? So todo fue creado por medio del Señor Yahawashi. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ok? So Yahawashi es la sabiduría personificada. En Juan 1, la descripción del logos es idéntica a la sabiduría en Eclesiástico 24 y Proverbios 8. ¿Por qué? Punto 1, la preexistencia. Ambos estaban con Dios en el principio, con el Padre Yahweh. Por eso es que al Señor Yahawashi se le llama el unigénito y primogénito, que es la única creación que el Padre Yahweh creó, y la primera y la única. Okay, eso es lo que significa unigénito y primogénito. La creación. Por ambos fueron hechas todas las cosas. ¿Ok? Damn. Alright. Eclesiástico dice que la sabiduría puso su tienda en Sion. Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Que él vino a nosotros. Y habitó en nosotros, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ya ves? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Y en Eclesiástico también dice eso, man, que puso su morada dice, versículo 8, Eclesiástico 24 y versículo 8 dice, entonces el que me hizo a mí y a las demás cosas decidió dónde debía yo residir y me dijo, pon tu residencia en Israel, vive en el pueblo de Jacob. Dice,
Él me creó al comienzo antes del mundo y nunca dejaré de existir. He servido ante Él en el santuario y en Sion me establecí. Ok, me hizo residir en la ciudad amada y en Jerusalén está mi autoridad. Ok, que también este pasaje en el Eclesiástico 24 habla de los 5 ríos que describen dónde está geográficamente el jardín del Edén, right? Y apunta específicamente a la tierra de Israel, porque aquí está el Jordán, ¿ok? Está el río Jordán, que era el principal, ¿ok? Porque cuando vas a Génesis 2, la escritura solo te dice que de un río se repartía en 4. ¿Cuál era ese río que se repartía en 4? Ok, vamos a ver. No, este es Éxodo. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y solamente menciona esos cuatro, ¿cómo se llama? Cuerpos de agua, que era el Pisón, Gijón, Hidekel y el río Eufrates. Ok, que el Hidekel es el Tigris. Ok, Gijón es el río Nilo, y Pisón es el mar Rojo, si no estoy equivocado, que sí creo, el mar Rojo. Alright, so, ¿cuál era que salía? Era el Jordán, porque aquí en Eclesiástico 24 está hablando de todos los demás, ok, más el Jordán, ok. So ese era el punto, man. Vamos a ver. Ese era el punto que quería hacer, man. Porque también, bueno, en otro video, ¿verdad? Quiero hacerlo aparte, igual entrando en Isaías 44, Ezequiel 37, y de Ezequiel 37 en Lucas 15 y versículo 11, you know. Porque esa era la condición en que nosotros estábamos, man, you know. Y Hechos 10, donde Cornelio, que está descrito como un romano, un centurión, recibió el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque él era un israelita y sus hechos ya lo decían. ¿Ok? Y esa es la distinción que hace el Espíritu, man. Porque aquí Pedro, él hasta él les explicó. Hasta Pedro aquí en versículo 28, nomás voy a leer esto, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué? Porque se veía de apariencia. Dice, pero a mí me ha mostrado Yahweh Bahashem Yahweh Shai que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no sabemos quién es un israelita. ¿Ok? El Señor ve en el interior. Lo único que nosotros tenemos que hacer es repartir este mensaje y esperar que el Señor traiga o nos lleve con la persona correcta, man. Todo es según su propósito. ¿Ok? Pero de algo sí sabemos, es que la promesa del Espíritu es solamente para Israel. Alright, so ese era el punto, hermanos. Era algo nomás que quería dividirlo, pues, un punto y después empezar en otro. Y espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushai. Hasta la próxima. Shalom.